Bueno, hablemos de salud y para ello contamos con la compañía de Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenida, Patricia, Gracias. y gracias siempre por tus orientaciones y esto que la gente agradece muchísimo, ¿no? Sobre todo esas pautas que vas marcando y que se toman muy en cuenta, por cierto. Gracias por la invitación. Buenos días. Mira, hay de nuevo un resurgir de, algunos lo llaman influenza, otros resfriado común, gripe, en fin, y todos los antecedentes que existen con enfermedades que tienen que ver con vías respiratorias, en fin. ¿Qué está pasando, no? Yo comentaba antes de comenzar la conversación con Patricia que también los cambios de clima tienen que tener alguna influencia, pero debe haber algo más. Bueno, la verdad, gracias nuevamente por la invitación. Estamos en temporada de influenza. Empezó en septiembre de 2024 y debe llegar hasta marzo, quizás se puede extender hasta abril de este año. Para los países del hemisferio norte, si bien Venezuela está en el trópico, nosotros nos comportamos más como los países del hemisferio norte, aun cuando no tenemos las 4 estaciones. Sabemos que ahorita las temperaturas en Europa y en Norteamérica están muy bajas y de hecho los casos por virus respiratorios han aumentado. Inicialmente en enero el predominio era influenza, sobre todo en lo que es Europa, en la cantidad de casos se había incrementado bastante y ahora estamos en esta misma circunstancia en lo que es Estados Unidos. Particularmente tienen un gran número de casos y la mayoría de casos de enfermedad tipo influenza, y cuando hacen el diagnóstico es influenza estacional, ¿no? Sí. Sobre todo influenza A. Y en este caso, Venezuela tiene los efectos, como tú decías, pero ¿cuáles son los casos fundamentales que se están presentando en este momento? Tú hablas en la cotidianidad en cualquier lugar y todo el mundo te está diciendo, oye, estoy quebrantado, tengo esto, tengo los síntomas fundamentales de la influenza, pero también con el resfriado común. Entonces comienzan de nuevo a recordar el COVID, que hay personas que evidentemente tienen COVID, se puede enfrentar ya de una manera diferente. Háblanos un poquito de este caso. Los virus respiratorios ahorita están causando enfermedad tipo influenza o infecciones respiratorias agudas que pueden ser graves, son definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Son los síntomas respiratorios que conocemos, el malestar general, congestión nasal, fiebre, en algunos estornudos, dolor de garganta. En algunos puede haber alteraciones gastrointestinales como malestar para la digestión y evacuaciones líquidas o con consistencia disminuida. ¿Qué sucede? Que esto te lo puede dar influenza A, influenza B, el virus sincitial respiratorio, metaneumovirus también y SARS-CoV-2. Si bien es cierto que el número de COVID-19 de casos ha disminuido y esa es la tendencia en el mundo, sigue circulando. Entonces debemos tenerlo de todas formas presente dentro del diagnóstico, ¿verdad? Ciertamente, lo que tú comentas, también hay resfriado común, también ahorita están circulando todos estos virus y en las edades extremas de la vida, es decir, los niños menores de 5 años, incluso más riesgo de hacer formas graves, los menores de 2 años, porque el virus sincitial respiratorio en los niños menores de 2 años, los niños más pequeños, puede producir un cuadro bronquiolitis, que es grave, puede meritar casi siempre hospitalización, siempre se evita que llegue a la terapia intensiva, y la tercera edad, que es mayores de 65 años, con o sin alguna afección crónica que debilite su sistema inmunológico. Ahora, hablemos un poquito siempre, que es importante para orientarnos del origen, ¿no? Solo no es esta época, también diferentes etapas, pero ¿qué está pasando en este momento? ¿Cuál puede ser el origen de toda esta situación? Bueno, ahí es muy importante lo que comentas, porque si bien es cierto que tenemos esta temporada de influenza, hay una particularidad que se ha ido cambiando y que llama la atención en la vigilancia epidemiológica, y es que se puede diagnosticar influenza a lo largo de todo el año. Las temperaturas bajas, si bien es cierto, nosotros estamos en Caracas, en el Valle de Caracas, y las temperaturas han bajado cuando amanece el día y ya atardeciendo, al final de la tarde la temperatura comienza a bajar, hay más brisa y la tendencia
tendencia es cuando baja la temperatura es a quedarse en lugares cerrados, bien sea en la casa, se cierran las ventanas para que el balcón, para que no entre la brisa. Entonces, claro, todas estas actividades, y cuando lo llevamos a los países que sí tienen un invierno fuerte, todas esas actividades se hacen en ambientes cerrados que están mal ventilados, donde hay una gran cantidad de personas en un espacio pequeño. Y eso facilita la transmisión de los virus respiratorios, de todos en líneas generales, porque son gotitas que se producen a través del estornudo, de la tos, cuando hablas en voz alta, cuando te ríes, y esas gotitas pues llegan a la persona que tengan más cerca, y la puerta de entrada puede ser la mucosa de los ojos, la oral o la nasal. Entonces, claro, esa dinámica favorece el incremento del número de casos por virus respiratorios. Hagamos una pausa, Patricia. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos conversando con Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Cuando los médicos recomiendan un producto es porque realmente funciona. Por eso yo elijo magnesio glicinato de Arcoíris Laboratorio, recomendado por los especialistas para cuidar mi salud. Recuerda que muchos procesos en nuestro organismo dependen de él, desde reducir el estrés hasta fortalecer los huesos y músculos. Además, su fórmula garantiza una alta absorción y sin efectos laxantes. Si quieres optimizar tu salud y mejorar tu vida como yo, necesitas magnesio glicinato de Arcoíris Laboratorio, el magnesio de los venezolanos. Bueno, continuamos conversando con Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Una curiosidad que te la comentaba aquí entre nos, como dice, ¿cómo determinas la clasificación de una influenza A, B, C, y cómo la separas de un resfriado común? Un poquito para saber qué hacer, porque todo el mundo genérica, ¿tienes gripe? Bueno, espérate, ¿qué es gripe? ¿Es resfriado? ¿Cómo es la clasificación? La verdad es que los casos de influenza son por los virus influenza A, influenza B. El virus de influenza A que circula en la actualidad con más frecuencia es influenza A H1N1, que es el mismo de la pandemia de 2009-2010. Se hicieron algunas modificaciones puntuales por cambios para la vacuna de esta temporada, la vacuna contra influenza, pero influenza A, el cuadro realmente es un poco más intenso, fiebre más alta, debilidad más importante, mucha tos, estornudos, congestión nasal. Influenza B, los casos son más leves, pero no podemos hacer diagnóstico a través de las manifestaciones clínicas. Debemos hacerlo a través de un hisopado nasofaríngeo para hacer reacción en cadena de polimerasa en tiempo real y así identificar cuál es el virus respiratorio que está afectando a la persona. Pero lo que sí es cierto es que los casos de influenza B también vienen increciendo desde 2023 y ha llamado la atención. ¿Y eso? Bueno, porque está circulando con más frecuencia. Sigue siendo A, H1N1, como el líder en este sentido, pero sí viene un increciendo de casos de influenza B, pero son más leves y suelen complicarse con menos frecuencia. Ahora, separándolo, deslindando el resfriado común, entre lo que es la influenza, por esa forma tan general de estar calificando de gripe cualquier cosa. Sí, en eso tienes razón. El virus del resfriado común, además es un cuadro mucho más leve, donde no hay fiebre, y la verdad si acaso se llega a 38 grados centígrados, pero no hay mucha fiebre, no hay tanto malestar general, ni tanta debilidad, y además en consecuencia la persona está un poco más activa, si hay congestión nasal, estornudo, y dura menos. La persona ya en 2 a 3 días está recuperada, activa, sintiéndose mejor, mientras con influenza es mucho, dura más, puede ser 5 o 6 días que la persona se siente debilitada, con poco apetito, congestión nasal importante, sí. Bueno, hablemos de un Congreso Nacional de Medicina para el mes de marzo, para finales de marzo. Hacía tiempo que no se hacía. Gracias por mencionarlo. La verdad es la primera vez que se hace el Congreso de la Facultad Médica de la UCB 2025. Es un evento científico, académico y cultural que se va a llevar dentro de los espacios
y los auditorios de los institutos de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Se reúne, lo que queremos es reunirnos y reconocernos y reencontrarnos las 6 escuelas que conforman la Facultad de Medicina. Ahí están las 2 escuelas de medicina, está bioanálisis, salud pública, enfermería, ¿verdad? Que están con nosotros y que todos conformamos ese equipo de salud que atiende al venezolano, y en esta oportunidad vamos a tocar temas enfocados desde los diferentes puntos de vista y las áreas de experticias de las escuelas. Eso voy a preguntarte, los temas fundamentales, ¿cuáles son los especialistas, los que van a estar presentes allí, en fin? Tenemos un total de 120 conferencias, vamos a tener, que están divididas en conferencias magistrales y conferencias y las conferencias de los simposios. Se va a hablar de medicina tropical, de enfermedades metabólicas, se va a hablar de inmunología y todos esos aspectos inmunológicos que competen a lo que es cáncer y a lo que es la respuesta a las enfermedades infecciosas. En bioanálisis, todo lo que es diagnóstico molecular, no solamente de lo que es resistencia bacteriana, sino también de lo que es diabetes mellitus, actualización en diabetes mellitus, que es una enfermedad crónica no transmisible importante y relevante en nuestro país, así como hipertensión arterial, obesidad, y también desde el punto de vista de enfermería, todo el aporte y el apoyo que significa el personal de enfermería en lo que es la atención ambulatoria y en hospitalización e incluso a domicilio de los pacientes. Enfermedades respiratorias, no sé si lo mencionaste, sí, también se van a tratar. Enfermedades coronarias, tal vez. Claro, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, el riesgo cardiovascular. También se va a hablar de gerencia en salud, de inteligencia artificial en salud. Es necesario estar como al día en ese sentido porque es una herramienta muy útil y hay que irnos familiarizando con eso. Claro, y avanza muchísimo, ¿no? En radiología, por ejemplo, una de las primeras áreas donde comienza la inteligencia artificial en salud es en todo lo que es imágenes, imágenes de mamografía, imágenes de tomografía. Se va a hablar de cáncer de cuello uterino, vacuna de VPH, se va a hablar también de mama y todo lo relacionado con el cáncer de mama, su prevención, su diagnóstico temprano. Antes de irnos, porque vamos al corte comercial y tenemos que concluir, ¿cómo pueden participar los interesados en ese sentido? Sí, pueden entrar a la cuenta de Instagram de la Facultad de Medicina, @noticias.medicina.ucb. En el perfil de la cuenta está el formulario, el link que te lleva al formulario para inscribirte, ¿verdad? Va a haber unas actividades precongreso el 26 de marzo y propiamente el congreso 27, 28 y 29 de marzo en los auditorios de los institutos de medicina tropical, medicina experimental, de inmunología y del Hospital Universitario de Caracas. Bueno, éxito. Gracias. Hace falta, ¿no? Y reencontrarse también en ese sentido. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.